Ahora continuamos con la semejanza de triángulos. Habíamos visto en la congruencia que el tamaño y la forma del triángulo no va a cambiar, o sea, el tamaño y la forma, la clase de triángulo no debe cambiar, es exactamente igual, pero sí puede cambiar en la semejanza. En la semejanza de pronto tenemos que es el mismo tipo de triángulo, pero el tamaño ya es diferente. Entonces tenemos que ver si es semejante o no. Ya no podemos hablar de congruencia en este caso. Como pueden observar, hay uno más pequeño que el otro. Entonces, los criterios para establecer la semejanza son tres. Y con estos tres que tenemos aquí, ángulo, ángulo, prácticamente ahí estamos tomando los tres ángulos de la siguiente manera. Si tomamos el ángulo A, B, C y el ángulo D, E, F, entonces tenemos lo siguiente. Si colocamos uno sobre otro, el pequeño sobre el grande, buscamos los ángulos y lados correspondientes. Entonces tenemos que, si hacemos coincidir este triángulo con este, posiblemente encontramos que podemos poner este ángulo acá y hablar de que este es común para los dos, o este acá y hablar de este y este con este. No se puede que queden idénticos. Entonces, si vamos a tomar este ángulo B acá y este ángulo E, vamos a colocar este allá que coincida. De hecho, ya tenemos que el ángulo A, B, C, el ángulo ABC es congruente con el ángulo D, E, F. Es decir, este ángulo es el mismo, es lo que estoy diciendo. Este ángulo es igual a este. Allá lo tenemos. Luego, encontramos que este punto, ahí vamos a hacer acá, lo vamos a sobreponer aquí y observamos que este punto de acá ahora se llama D, acá D, y este F, aquí, que es donde queda, que es donde va a dar la otra línea de este triángulo pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Este ángulo de acá corresponde a este y son ángulos congruentes. B, D, F es congruente con el ángulo B, D, F es congruente con el ángulo B, A, C. O sea, este con este son congruentes. ¿Por qué? Porque están entre líneas paralelas. Esta es paralela a esta. Entonces, son congruentes. Ahora, teniendo en cuenta eso mismo, o sea que están entre paralelas, estos dos ángulos también son iguales. Entonces tenemos que el ángulo B, F, D es congruente con el ángulo B, C, A. Es decir, que acá tenemos que los tres ángulos de este triángulo grande coinciden con esos tres, son de la misma medida de los ángulos del triángulo pequeño. Entonces, eso hace que los triángulos, entonces, los triángulos ABC es congruente con el triángulo
Esa es la conclusión. Bueno, aplicando el primer criterio. Ahora vamos con el segundo. El segundo criterio dice lado, lado, lado. Entonces observamos lo mismo. Si los superponemos, entonces nos quedaría que este lado del triángulo grande BC es proporcional a este lado BF. Eso por el teorema de Tales. Y este lado CA es proporcional con FD y este lado AB es proporcional a DB. Entonces, por eso ya los triángulos son semejantes. Eso lo escribiríamos de la siguiente manera. Segundo criterio. Entonces tendríamos que el lado AB es proporcional al lado DB. Lo que podríamos decir más bien a la inversa. El lado DB es proporcional, que se escribe así, DB es proporcional a AB y es proporcional los otros dos lados. FB con CB son proporcionales y también tenemos que FD es proporcional al lado CA, que podríamos escribir entonces, según las medidas, este lado mide DB. Este lado que habíamos dicho que mide 11,4. Con este que mide 16. Entonces, este mide 11,4 es a 16. Como este que no sabemos cuánto mide, a este CB que mide también 16, y también este que mide 23, y acá esta medida que es proporcional al 23. Buscamos, sabemos que esto ya lo comprobamos que es proporcional, y esta nos queda como variables por si necesitamos hallar algún dato diferente como en tipo problema. Entonces, que nos pregunta, ya de hecho por el teorema de Tales vemos que esos son directamente proporcionales. Entonces estas son las igualdades que pueden salir. Ahí concluimos entonces que son semejantes teniendo este criterio. Bueno, el tercer criterio, que es el que nos falta, ya está incluido acá, porque de igual forma podemos ver que dos lados sean proporcionales, como hicimos acá, y
verificar que el ángulo que está entre ellos sea igual o sea congruente con el del otro triángulo. Entonces ese criterio ya está, digamos, dentro de estos, que se trabaja de igual manera. Así terminamos ya pues los tres.